Lecciones de la Biblia. A continuación. Nuevamente les damos la bienvenida a este repaso semanal de la lección de la escuela sabática, estrenando tema, estrenando folleto y hoy, 1 de enero, estrenando año. ¡Feliz año! Mil felicitaciones a todos. Va a ser un buen año, no tenga la duda de eso. Va a ser una gran bendición y sobre todo, nos acercaremos más a la segunda venida de Jesús. Un gran abrazo de bienestar, de felicidad, un año lleno de bendiciones. Hemos comenzado un tema nuevo y el título es Isaías, consolaos pueblo mío. Estudiaremos todo el libro de Isaías como ya lo hemos empezado a hacer. Y el tema de esta semana fue crisis de identidad. Versículo Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Me gustaría, para poder empezar este folleto, hacer todo un marco de referencia para que podamos entender cuál es el profundo significado de estudiar el libro de Isaías. Isaías es un profeta que actúa cuando ya los pueblos de Israel y Judá se han separado. Es decir, que había reyes para el norte cuya capital era Samaria y habían 10 reinos allá arriba. Y habían 2 reinos al sur cuya capital era Jerusalén y ahí también había rey. Eso significa que ahora Dios tenía que doblar su trabajo con profetas. Profetas para amonestar, cuidar y ayudar a los reinos del norte y profetas para ayudar a cuidar los reinos del sur o el reino del sur. Isaías habla en el sur, en Jerusalén, a la región que se conoce como Judá. Y es importante tener bien en claro esto para poder situarnos. Ya el reino del norte está apostatando, ha caído con los asirios, su debacle espiritual y política ha sido grande y Dios no quiere que esto pase con el pueblo de Judá y del sur. ¿Cuál es la razón de acabar con estos pueblos? De Israel vendría el Mesías. En el libro de Romanos y en el libro de Gálatas, Pablo dice que el Mesías vino de Israel. Ahora, si no existe un pueblo, pues no va a haber Mesías. Entonces el diablo ataca y ataca y ataca con todas sus armas para que la inmoralidad, el pecado, el abuso de la salud, el abuso del poder, todos los errores que pudieran cometer, lograran que Israel y Judá se salieran del círculo de protección de Dios. Y cuando no estás bajo la protección de Dios, cualquier cosa puede suceder en tu vida. Entonces, meter dioses, meter pueblos extraños, matrimonios mixtos entre israelitas y paganas, era parte de la tarea de Satanás. Por eso ataca tanto la mayor debilidad de nuestra vida como la de Israel, que es nuestra relación con Dios. Por eso Isaías se concentra en muchas historias, pero especialmente en el anuncio del Mesías. Finalmente el Mesías vendrá. La mayor garantía, la gran esperanza es esa. Por eso el folleto se llama Consolaos, pueblo mío, tranquilos. Todos los que quieran seguir avanzando de la mano del Señor, háganlo, porque finalmente vendrá el Mesías y vendrá el Salvador. Ahora, si traemos eso a nuestro tiempo, estamos en una situación igual. Critico mucho al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, pero nos parecemos a ellos, al Israel de antaño, al Israel del tiempo de Isaías. Nosotros estamos en la misma condición. Ahora va a venir el Mesías, su segunda venida. Entonces al pueblo que lo espera, atácalo con idolatría, atácalo con enfermedades, atácalo con problemas. Pero otra vez, la garantía de San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, yo vendré y me los llevo. Pase lo que pase, estés preparado o no, ocurrirá la segunda venida del Mesías, la segunda venida del Hijo de Dios.
Ese es el gran marco del libro de Isaías que nos va a acompañar durante todos estos 3 meses. Y entenderlo es importante. Es una gran lucha. Que no haya pueblo que espere el Mesías para que el Mesías no venga. Pero el diablo, tal como en la primera venida, en la segunda venida va a perder esta apuesta. Porque nosotros esperamos la venida del Hijo de Dios. Ahora, en esta primera lección, el título es Crisis de Identidad. ¿Qué es identidad? Miren, la identidad hace parte del concepto y la expresión que tiene un individuo, tiene una comunidad, que hace que pertenezcan a unos hábitos y unos comportamientos que, como su palabra lo dice, los identifican con algo. Entonces todos nosotros tenemos una identidad, masculina o femenina. Todos tenemos una identidad de país, en el idioma que hablamos, en las costumbres que tenemos, en las tradiciones y en lo que creemos. Todo ese conjunto hace parte de lo que se llama una identidad. Por eso cuando tienes una identidad te pones la camiseta que concuerda con tu identidad. Lo que el diablo quiere lograr es que el cristiano hoy no tenga identidad. Y eso es lo que trabaja aquí en el libro de Isaías para que el pueblo perdiera y casi que se perdió la identidad, como lo atestigua el capítulo número 1 de este precioso libro de Isaías. Entonces eso es una identidad. Pero esta identidad aquí está en crisis. Tiene severos problemas. Un punto importante que tenemos que ver es el contexto de la historia. Ya les dije que se habían dividido los reinos del norte y los del sur. ¿Qué reyes gobernaron durante Isaías? En el capítulo 1, versículo número 1 dice que los reyes fueron Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. 4 miembros de la misma familia gobernaron. Y empezó con Uzías, que en Segunda de Crónicas recibe el nombre de Azarías, un rey malo, un rey perverso, un rey que Dios tuvo que castigar con lepra por haber tomado los servicios sacerdotales que no le pertenecían. Eso es mezclar política con religión, es un asunto que siempre es peligroso, siempre será una dinamita. Los 2 caminos, las 2 espadas, la espada que Dios le dio al poder civil y la espada que Dios le dio al poder religioso, que es su palabra, tienen que ir por caminos distintos. Así que después de Uzías, vino su hijo Jotam, tiene que tomar el trono porque su padre tiene que alejarse por la lepra, y él hace un buen reinado. Hizo un buen reinado, hizo lo correcto delante de los ojos de Dios, pero nunca terminaban de hacer reformas completas. Los bosquecillos y los altares a dioses paganos siempre permanecían ahí, siempre estaban ahí. Muere Jotam y ahora vino su hijo Acaz. Y si Uzías fue malo y Jotam fue un buen rey, ahora Acaz fue un rey perverso. Malo otra vez, restituyó el culto a los dioses falsos, persiguió a quienes querían ser fieles a Dios, y por eso es que hay una crisis de identidad. Los líderes no daban el ejemplo que tenían que dar. Bueno, muere Acaz y ahora lo reemplaza su hijo Ezequías, que es otro rey bueno y que hace otro buen reinado, aquel en donde el imperio asirio es quebrantado por el poder de Dios, y ya nos encontraremos esa historia. Ahora, dentro de todo este marco de referencia político y social, es que se desarrolla este libro de Isaías. ¿Qué pasó con la identidad? El Señor había tenido un pueblo llamado Israel, escogido con Abraham para varias cosas muy especiales. Por ejemplo, Dios es el Dios creador del cielo y de la tierra. Ese era un asunto de la identidad. Como eran creyentes en un Dios creador, no eran idólatras. Adoraban a Dios y se evitaban adorar otros ídolos porque era una orden del Señor. ¿Qué más era parte de su identidad? Su sistema de salud. Principios de salud claramente establecidos que hacían que fuera una nación saludable, una nación próspera en el sentido de su economía de salud, en donde las enfermedades y las epidemias no se escuchaban mencionar por estos principios de salud que Dios había establecido. ¿Qué más? Que amaban a Dios, pero también amaban al prójimo. Y este amor al prójimo se mostraba en la tarea que Israel tenía que desempeñar en su misión al mundo. Pero no,
se perdió la identidad, se robaban entre unos y otros, hubo una gran crisis porque todos estos principios que Dios estableció totalmente se estaban perdiendo. Y el último, la gran razón de ser de ese pueblo. Dios hizo un pueblo altamente atractivo en todo el sentido de la palabra. Su economía, su sistema familiar, el sistema de salud, el sistema de cosechas que dependían no de riegos como los otros países, sino de la bendición de Dios, de la lluvia temprana y la lluvia tardía, mujeres, hombres, niños, saludables, inteligentes. Y entonces todo el mundo iba a preguntar, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que ustedes tienen que son un pueblo tan feliz, tan hermoso, tan próspero, tan consagrado, tan atractivo? Y entonces ellos tenían que cumplir la misión de anunciar al Mesías, la venida del Mesías. Bueno, todo esto es el problema que va a enfrentar el libro de Isaías. Esa misión no debería cumplirse para que no hubiera Mesías. Ese es el intento del diablo. Entonces, el matrimonio mixto. Jóvenes israelitas casándose con mujeres paganas. Ellas traían sus dioses, enseñaban a los hijos a adorar al Dios de Israel, pero les enseñaban a postrarse ante Baal, Astarte, Acera y otros dioses. Y eso fue un desastre. Siempre un matrimonio mixto tiene un alto riesgo de desastre a menos que las personas se consagren a Dios. Vinieron también las costumbres de hacer alianzas con otros pueblos. Ustedes recordarán que más adelante se fueron a aliar con Egipto en contra de Babilonia. Esto también les produjo una debacle. Bueno, en todo este panorama entonces se define la situación espiritual de Israel. 3 cosas claves. La primera, el buey conoce dónde está su corral. El asno sabe quién es su señor. Pero ustedes no me conocen a mí. No saben quién soy yo. Había un olvido del conocimiento de Dios. Y era un conocimiento que guardaba relación entre la información y la práctica. Porque si era un conocimiento teórico, sabían que eran el pueblo escogido para anunciar la venida del Mesías, sabían de la misión especial, de lo que Dios había hecho por ellos, conocían la historia de sus padres en el desierto, todo estaba claro para ellos, pero no hacía parte de su vida práctica. Hoy nos está ocurriendo lo mismo. Mucho conocimiento bíblico, mucho conocimiento profético, un alto conocimiento sobre salud, sobre el manejo de la economía, tanto doméstica como presupuestal, mucha luz sobre cómo tener una familia organizada, pero algo nos está pasando, algo está sucediendo en el pueblo de Dios, porque no se nota la luz con el actuar práctico. Estamos en el mismo problema de Judá, tenemos la misma situación, mucho conocimiento pero no llevado a la práctica, no ejemplificado. Por supuesto que es un reto para todos nosotros aprender a vivir lo que hablamos, lo que predicamos. Pero ese era un problema de su crisis de identidad. Una cosa sabían, pero otra cosa hacían. La condición espiritual es definida como una podrida llaga. Todos, desde la cabeza hasta los pies, dice hay podrida llaga y hay hinchazón. Lamentablemente la condición espiritual es como la lepra de Usías. Por eso aparece Usías contaminado con lepra, porque nosotros tenemos la misma lepra de Usías y se llama el pecado, nuestra condición inclinada a pecar. Léase Santiago capítulo número 1 y ahí está la explicación de cuál es la condición de nosotros como seres humanos. Tenemos algo adentro desde que nacemos que se llama concupiscencia, o también se llama malos deseos. Esa condición tiene que luchar contra la vida espiritual. Esa condición de los malos deseos es la parte carnal que Pablo habla en Romanos. Pero también tenemos adentro lo que se llama la parte espiritual, es decir, el deseo de agradar y seguir a Dios. Pero aquí Israel no quería hacer absolutamente nada por la parte espiritual. Por eso compara su condición espiritual como algo podrido. Y si hay algo que podría el cuerpo era la lepra. La lucha de Isaías y de Dios a través de este profeta va a ser por sacarnos como a Israel de esta parte espiritual.
salir de la lepra del pecado y poder conquistar el triunfo en Cristo Jesús. Es decir, que hay una primera venida del Mesías allá que se cumple en Belén. Va a haber una segunda del Mesías muy pronto en la segunda venida, pero tiene que haber una venida intermedia aquí a mi corazón. Él es el que cura la lepra, Él es el que restaura a las personas. Entendámoslo, no podemos vivir sin Cristo, no podemos vivir sin Él. Hacemos el intento de olvidarlo, no tenemos comunión diaria con Él, no buscamos este folleto, la Biblia para estudiarla, y aún así queremos vivir una vida tranquila. Nos vamos a encontrar más adelante que Israel le dijo: mire Señor, solo déjeme llevar su nombre y quíteme los problemas, pero yo voy a comer y me voy a vestir como yo quiera. Lo vamos a encontrar más adelante. Esa es la condición de allá, esa es la condición de acá. Pero ahora surge un elemento bien lindo en el versículo número 18 del capítulo 1. Yo los amo, yo soy el Dios que los busca. Ustedes me ofendieron, dice Dios, pero yo los voy a buscar. Yo voy a ir detrás de ustedes para sanarlos, para restaurarlos, para cuidarlos. En ese sentido, Dios busca al ser humano para salvarlo y quiere hacerle toda una cirugía. Vengan, estemos a cuenta, es decir, arreglemos las cuentas. Tú tienes rojos tus pecados. Yo te voy a poner tu corazón blanco como la lana. Este es el gran marco del libro de Isaías. Un Dios que a través de Cristo Jesús busca al ser humano, lo restaura, lo arregla. Eso es lo que tu hogar y el mío necesita. Eso es lo que este mundo necesita. El Mesías viviendo en cada corazón. Disfrutaremos el libro de Isaías. Le recomiendo que se lo vaya leyendo. Tome el folleto de la escuela sabática y mire que dice: lee para el estudio de esta semana, y aquí están unos versículos para leer. Es lo primero que usted tiene que hacer. Eso es parte de la andragogía. Si usted los lee, va a entender todo el marco y luego comienza a mirar el resto de los temas de los días y va avanzando en una comprensión global. Por hoy nos sirve terminar con lo siguiente. Isaías es el profeta que viene a asegurar la venida del Mesías. Eso se va a cumplir allá cuando vino en Belén. Y a pesar de la condición espiritual de ustedes, Dios los llama. Dios les dice: vengan, tengamos las cuentas arregladas. Sean parte del pueblo del Mesías. Si no quieren hacerlo, pues Dios no peleará con vosotros. Tendrá solo un remanente con los que quieran, y Dios hará su triunfo. Hoy estamos esperando el acontecimiento más grande de la historia, la segunda venida de Jesús, y estamos en la misma condición. Sé parte de ese remanente, del que espera al Señor, del que ama al Mesías y del que se sale de su condición de pobreza espiritual para no tener una crisis de identidad. El cristiano de hoy debe identificarse con Cristo. Hemos perdido la identidad cristiana. Y usted sabe a qué me estoy refiriendo. Recupérela en su vida. No esté esperando que institucionalmente u otros en colectivo lo hagan. Hazlo en tu casa, hazlo en tu vida y veremos la venida del Mesías. Nuevamente les deseo un año feliz. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un año lleno de bendiciones.